Historia completa de Jezabel, un reino de oscuridad y su trágico final. ¿Alguna vez has sentido que la maldad parece gobernar sin consecuencias? ¿Que la injusticia se impone y que aquellos que desafían a Dios prosperan sin castigo? Jezabel fue la reina que se atrevió a desafiar al Dios de Israel. Manipuló, persiguió a los profetas, corrompió una nación entera y creyó que su poder era eterno. Su historia no es solo un relato antiguo, sino una advertencia para todos los tiempos. ¿Qué sucede cuando alguien se cree más grande que Dios? Pero la historia no termina en la oscuridad, porque cuando parece que la maldad ha vencido, Dios siempre interviene. Hoy descubrirás cómo su imperio de terror cayó de la manera más humillante y cómo su destino nos deja una poderosa lección. Prepárate para conocer la historia que demuestra que nadie desafía a Dios y escapa de su justicia. Antes de comenzar esta impactante historia, quiero pedirte algo importante. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, hazlo ahora y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas que edifican y transforman vidas. Además, deja en los comentarios: Dios siempre hace justicia. Esto ayudará a que más personas puedan escuchar esta palabra y recordar que aunque la maldad parezca prevalecer, Dios tiene la última palabra. Ahora sí, prepárate para descubrir la historia completa de Jezabel. Vamos allá. El matrimonio que cambió la historia de Israel. En los días en que Israel era gobernado por los reyes, hubo un hombre llamado Acab, hijo de Omri, quien ascendió al trono del reino del norte. Era un rey poderoso, con ambiciones grandes, pero con un corazón dividido. A pesar de que su nación había sido escogida por Dios, Acab no temía en absoluto desafiar las leyes divinas con sus alianzas políticas. Fue entonces cuando, en busca de fortalecer su reino y expandir su influencia, Acab tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia de Israel para siempre. Se casó con Jezabel, la hija del rey Etbaal de los Sidonios. Este matrimonio no fue fruto del amor ni de la voluntad de Dios, sino un acuerdo estratégico que le daría más poder y riquezas. Jezabel no era una mujer común. Era hija de un rey pagano y sacerdotisa devota de Baal y Astarté, los falsos dioses de los fenicios. Había crecido en un entorno de idolatría, donde los sacrificios humanos y las ofrendas a ídolos eran una práctica común. Su corazón estaba endurecido contra el Dios de Israel y no tenía ninguna intención de cambiar sus creencias. Al llegar a Israel, Jezabel no solo trajo consigo su cultura y sus costumbres, sino también sus dioses. No le bastó con ser reina, sino que buscó algo mucho más peligroso: imponer su religión y acabar con la adoración al único y verdadero Dios. Acab, cegado por su amor y su deseo de complacerla, le permitió traer sus ídolos y construir templos y altares a Baal en todo Israel. Poco a poco, la adoración al Dios de Abraham, Isaac y Jacob comenzó a ser reemplazada por rituales oscuros y sacrificios abominables. Este matrimonio, que en apariencia era una alianza política ventajosa, terminó siendo el inicio de una de las épocas más oscuras en la historia de Israel. Jezabel, con su astucia y manipulación, tenía un solo objetivo: erradicar la fe en Yahvé y convertir a todo el pueblo en adoradores de Baal. Israel, la nación escogida por Dios, estaba a punto de caer en una crisis espiritual sin precedentes. Pero Dios nunca se queda en silencio cuando su pueblo es llevado a la oscuridad. Lo que sucedería después sería un enfrentamiento épico entre la idolatría y la verdadera fe, entre la oscuridad y la luz, entre Jezabel y el profeta de Dios, la mujer que impuso la idolatría en Israel. Desde el momento en que Jezabel puso un pie en el reino de Israel, quedó claro que no sería una reina pasiva
ni una simple consorte de Acab. Ella tenía un propósito claro: transformar por completo la fe y la cultura del pueblo israelita. A diferencia de otras reinas que se adaptaban a las costumbres de su nuevo hogar, Jezabel trajo consigo sus propias creencias y, con una determinación feroz, comenzó a imponerlas con mano de hierro. Desde su infancia había sido instruida en los caminos de Baal y Astarté, los dioses de su pueblo, y consideraba que la adoración al Dios de Israel era anticuada, innecesaria y debía ser eliminada. Lo primero que hizo fue asegurarse de que su esposo, Acab, estuviera completamente bajo su influencia. Aunque él era el rey de Israel, con cada día que pasaba, su poder parecía disminuir ante la autoridad y astucia de Jezabel. Acab no tenía un carácter fuerte, y Jezabel supo manipularlo, convenciéndolo de que el futuro de su reino dependía de la adopción de los dioses fenicios. Con el permiso de Acab, Jezabel ordenó la construcción de templos y altares dedicados a Baal y Astarté en toda la nación. En la capital, Samaria, se levantó un gran templo a Baal, imponente y lujoso, para que el pueblo viniera a rendirle en culto. Pero Jezabel no se conformó solo con eso. No quería que el culto a Baal y Astarté conviviera con la adoración a Yahvé. No, ella quería eliminar por completo el nombre del Dios de Israel. Para lograr esto, desató una persecución feroz contra los profetas y siervos de Dios. Uno por uno, los profetas fueron perseguidos, acorralados y asesinados. Jezabel no tenía piedad ni tolerancia para aquellos que se oponían a sus dioses. Muchos hombres de Dios fueron ejecutados públicamente como advertencia, y el temor se apoderó de la nación. Los sacerdotes de Baal tomaron el control, dirigiendo ceremonias en donde se ofrecían sacrificios de animales e incluso de seres humanos. Jezabel promovió ritos llenos de inmoralidad, donde la perversión era considerada una forma de adoración. Los verdaderos siervos de Dios tuvieron que esconderse en cuevas y lugares secretos para salvar sus vidas. Algunos fueron ayudados por seguidores fieles de Yahvé, como Abdías, un mayordomo de la casa real que en secreto escondió a 100 profetas en 2 cuevas y les llevó pan y agua para que no murieran de hambre. Sin embargo, a pesar de la oscuridad que se apoderaba de Israel, Dios siempre tiene un plan. Aunque Jezabel se sentía invencible y parecía que nadie podía detenerla, el Altísimo ya estaba preparando a su siervo más valiente, aquel que desafiaría su reinado de terror y demostraría quién es el único y verdadero Dios. La batalla espiritual entre la oscuridad y la luz estaba a punto de comenzar, y en el centro de este conflicto se encontraba el profeta Elías. El profeta Elías desafía a los falsos dioses. La oscuridad había cubierto la tierra de Israel. La idolatría a Baal y Astarté estaba en su punto más alto, y el verdadero Dios parecía haber sido olvidado por muchos. Jezabel había logrado imponer su religión, silenciando a los profetas del Señor con sangre y fuego. Pero Dios nunca se queda en silencio cuando su pueblo es llevado al error. En ese tiempo, Dios levantó a un hombre lleno de fe y valentía, el profeta Elías. Su nombre significa Yahvé es mi Dios, y él vivía de acuerdo con ese significado. Era un hombre sencillo, pero con una convicción inquebrantable. No tenía miedo del poder de Jezabel ni de las amenazas de Acab. Sabía que el Dios verdadero estaba con él. Un día, Elías se presentó ante el rey Acab con una advertencia temible: «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Meana Reyes 17:1. Las palabras de Elías fueron como un trueno en los oídos del rey. Dios cerraría los cielos y no habría lluvia en Israel hasta que el pueblo reconociera su error.
Los meses pasaron, luego los años, y la sequía golpeó en fuerza. Los ríos comenzaron a secarse, los campos se marchitaron, los animales morían y la desesperación se apoderaba de la gente. El hambre se extendió por toda la nación. El juicio de Dios estaba en marcha. Aún así, Jezabel no se rendía. Continuaba persiguiendo a los profetas del Señor y fortaleciendo el culto a Baal. Pero ni ella ni Acab podían detener lo que estaba por suceder. Después de 3 años sin lluvia, Dios ordenó a Elías que regresara y enfrentara a Acab. Cuando el profeta se presentó ante el rey, Acab lo miró con odio y le dijo: «¿Eres tú, perturbador de Israel?». Pero Elías respondió con valentía: «No he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a Baal». Entonces Elías lanzó un desafío que quedaría marcado para siempre en la historia. Reúnan a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Astarté, y veamos quién es el verdadero Dios. Acab aceptó el desafío y el pueblo se reunió en el monte Carmelo para presenciar el enfrentamiento. Había llegado el momento de decidir a quién servirían, al Dios de Israel o a los falsos dioses de Jezabel. Elías se dirigió a la multitud y les dijo con voz fuerte: «¿Hasta cuándo vacilarán entre 2 opiniones? Si Yahvé es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, síganlo a él». Pero el pueblo permanecía en silencio, temeroso. Entonces Elías propuso una prueba. Cada grupo ofrecería un sacrificio. Prepararían un altar, colocarían la leña y el sacrificio, pero no encenderían el fuego. En su lugar, clamarían a sus dioses. El que enviara fuego del cielo sería reconocido como el único Dios verdadero. Los profetas de Baal comenzaron primero. Desde la mañana hasta el mediodía clamaron, gritaron y danzaron alrededor del altar, pidiendo a Baal que respondiera. Pero no hubo respuesta. Elías los miró y con ironía les dijo: «Griten más fuerte. Tal vez su Dios está ocupado, o tal vez está dormido y necesita que lo despierten». Los falsos profetas se desesperaron. Se cortaban con cuchillos hasta sangrar, tratando de atraer la atención de Baal. Pero nada sucedió. El cielo permanecía en completo silencio. Entonces Elías se acercó al altar del Señor, que había sido destruido en los años de idolatría, y lo reconstruyó con 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Luego cavó una zanja alrededor del altar, colocó la leña y el sacrificio. Para hacer el desafío aún más imposible, ordenó que empaparan todo con agua 3 veces. El agua corría por el altar y llenaba la zanja. Todo estaba completamente mojado. Entonces Elías levantó su rostro al cielo y oró: «Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Responde, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que has hecho volver su corazón a ti». De repente, un fuego descendió del cielo con una fuerza impresionante. Las llamas consumieron el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua de la zanja. El pueblo, al ver esto, cayó rostro en tierra y gritó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». En ese momento, quedó claro que Baal era una mentira y que solo Yahvé era el Dios verdadero. Elías entonces ordenó que los profetas de Baal fueran apresados y ejecutados, poniendo fin a su engaño en Israel. Pero la historia no termina aquí. Cuando Jezabel se enteró de lo que había sucedido, su furia no tuvo límites, y su venganza estaba a punto de comenzar. Un momento. Si esta historia te está impactando, no olvides hacer 2 cosas muy importantes. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas poderosas historias que transforman vidas. Dale like,
al video para que más personas puedan escuchar esta enseñanza y recordar que Dios siempre hace justicia. Sigamos con esta increíble historia. Jezabel jura matar al profeta de Dios. La noticia del desafío en el Monte Carmelo se extendió como fuego por todo Israel. Todos hablaban del increíble poder del Dios de Elías, de cómo el fuego descendió del cielo y de la humillación de los profetas de Baal, quienes fueron completamente derrotados. La gente se daba cuenta de que había estado adorando a un Dios falso, y el temor del Señor volvió a muchos corazones. Pero mientras el pueblo reaccionaba con asombro y reverencia, Jezabel ardía en ira. Cuando Acab, cabizbajo y humillado, regresó al palacio, Jezabel lo recibió con la impaciencia de alguien que exige explicaciones. En cuanto el rey comenzó a relatar lo que había sucedido, la expresión de Jezabel se transformó. Sus ojos chispeaban de furia. «¿Qué has dicho?», interrumpió casi gritando. «¿Los profetas de Baal han sido ejecutados? ¿Cómo has permitido semejante desgracia?». Jezabel estaba acostumbrada a salirse con la suya. Siempre había sido la figura dominante en la relación con Acab. Él, aunque era el rey, muchas veces actuaba como un hombre débil y complaciente, permitiendo que su esposa tomara las riendas del reino. Pero esta vez, ni siquiera él podía calmar su furia. «Ese profeta debe pagar con su vida», exclamó Jezabel con los puños apretados. Sin perder tiempo, ordenó a sus mensajeros que llevaran un mensaje directo a Elías. El mensaje no era una simple advertencia, era una sentencia de muerte. «Así me hagan los dioses y aún más, si mañana a esta hora no te hago como a uno de ellos». Hino Reyes 19:2. Elías, que momentos antes había sido testigo del inmenso poder de Dios y de su victoria sobre los profetas de Baal, ahora se encontraba con el peso de una amenaza mortal sobre sus hombros. El mensaje de Jezabel fue claro: no descansaría hasta verlo muerto. A pesar de haber sido testigo del poder de Dios, el miedo se apoderó del profeta. La amenaza de Jezabel no era vacía. Sabía que ella era una mujer despiadada, capaz de todo para conseguir sus objetivos. Fue entonces cuando Elías, agotado y temeroso, decidió huir. Corrió hacia el desierto, dejando atrás a su siervo y alejándose lo más posible de la furia de la reina. Caminó durante un día entero hasta que su cuerpo no pudo más. Desesperado y agotado, se sentó bajo un arbusto y clamó a Dios. «Basta, ya Señor, toma mi vida porque no soy mejor que mis antepasados». El gran profeta, el hombre que desafió a todo un reino, ahora se sentía derrotado, pero Dios no había terminado con él. Mientras dormía, un ángel del Señor vino y lo tocó. «Levántate y come». Delante de él había pan y una jarra de agua. Comió y volvió a dormir. Pero Dios aún tenía más para él. El ángel lo despertó de nuevo. «Levántate y come, porque el largo camino te espera». Con nuevas fuerzas, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Allí, en la soledad de una cueva, Dios le habló. Pero no lo hizo a través de un viento poderoso, ni en un terremoto, ni en fuego, sino en un susurro suave. Y en ese momento Elías entendió algo crucial. Dios no siempre actúa con demostraciones de poder y fuego del cielo. A veces, Él habla en lo más profundo del corazón, en el silencio, en la quietud. El Señor le dio nuevas instrucciones y le aseguró que no estaba solo, pues aún había 7,000 personas en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Elías se levantó con una nueva misión. Su historia con Jezabel aún no había terminado y el juicio de Dios sobre la reina estaba cada vez más cerca. La manipulación de Jezabel y el viñedo de Nabot. El tiempo pasó
pero el corazón de Jezabel seguía lleno de ambición y maldad. No le bastaba con haber impuesto la idolatría en Israel, ni con haber perseguido a los profetas del Señor. Ella quería más. En el palacio de Samaria, Acab, su esposo, tenía todo lo que un rey podía desear: riquezas, poder, sirvientes, tierras. Pero había algo que no tenía y que comenzó a obsesionarlo: un viñedo cercano a su palacio. Este viñedo pertenecía a un hombre llamado Nabot, un israelita justo y fiel a Dios. Sus tierras habían pasado de generación en generación, un legado sagrado de sus antepasados. Para Nabot, el viñedo no era solo un terreno, era una herencia bendecida por el Señor. Un día, Acab se acercó a él con una propuesta tentadora: «Dame tu viñedo para convertirlo en un huerto. A cambio, te daré otro viñedo mejor. O si prefieres, pagaré su valor en plata». Pero la respuesta de Nabot fue firme: «El Señor me libre de darte la herencia de mis padres». Acab, acostumbrado a que todos cumplieran sus deseos, se marchó, triste y enfurecido. Regresó al palacio, entró en su habitación, se acostó en su cama y se negó a comer. Jezabel lo encontró en ese estado y con un tono de burla y desprecio le dijo: «¿Acaso no eres tú el rey de Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré el viñedo de Nabot». Aquí es donde vemos el verdadero carácter de Jezabel. Acab podía ser un rey débil, pero ella era despiadada y sabía exactamente cómo manipular las situaciones a su favor. Sin perder tiempo, Jezabel escribió cartas en nombre del rey, sellándolas con su anillo real. En esas cartas ordenó que los líderes de la ciudad organizaran un banquete y colocaran a Nabot en un lugar de honor. Pero era una trampa. Siguiendo sus instrucciones, falsos testigos se levantarían en medio del banquete y acusarían a Nabot de blasfemar contra Dios y contra el rey. Las órdenes fueron cumplidas al pie de la letra. Durante la gran reunión, dos hombres perversos se levantaron y señalaron a Nabot, gritando: «Este hombre ha blasfemado contra Dios y el rey». El pueblo, sin saber la verdad, reaccionó con horror. Nabot fue sacado de la ciudad y apedreado hasta la muerte. Cuando la noticia llegó a Jezabel, su rostro se iluminó con una sonrisa fría. Fue al encuentro de Acab y le dijo con total naturalidad: «Levántate y toma posesión del viñedo de Nabot, porque ya no vive, ha muerto». Sin dudarlo, Acab fue al viñedo y lo tomó como suyo, pero lo que Jezabel no entendía era que Dios lo veía todo. Nada podía quedar impune ante el Señor. Y en ese mismo momento, Dios envió a su profeta Elías con un mensaje de juicio. Cuando Acab entró en el viñedo con aire triunfal, su felicidad se convirtió en horror al ver al profeta esperándolo con el rostro serio y la mirada de fuego. «¿Me has encontrado, enemigo mío?», dijo Acab con la voz temblorosa. Elías, sin apartar la vista, respondió con la autoridad de Dios: «Sí, porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos del Señor». Y entonces pronunció el juicio de Dios: «Así dice el Señor: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu propia sangre». Acab sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sentencia había sido dada, pero la condena no terminaba ahí. Dios tenía palabras aún más aterradoras para Jezabel. Elías miró más allá del rey como si viera el destino de la reina, escrito en el viento, y declaró: «Los perros devorarán a Jezabel junto al muro de Jezreel». Las acciones de Jezabel no quedarían impunes. El juicio de Dios estaba en camino, y aunque la reina creía que era intocable, muy pronto aprendería que nadie puede desafiar al Señor y salirse con la suya. Dios condena a Jezabel a través de Elías. El viento soplaba con fuerza en el viñedo que antes había pertenecido a Nabot. Ahora, Acab se paseaba por la tierra que había tomado de manera injusta, sintiendo que había logrado lo que quería.
Pero mientras caminaba satisfecho, una figura apareció en la distancia. Era un hombre delgado, de ropas simples y mirada ardiente. Era Elías, el profeta del Dios vivo. Cuando Acab lo vio, su rostro se endureció. Sabía que cuando Elías aparecía, nunca traía buenas noticias. ¿Me has encontrado, enemigo mío?, preguntó el rey con amargura. Elías no titubeó. Él no temía a los reyes, porque servía al Rey de Reyes. Con una voz firme y poderosa respondió: sí, te he encontrado, porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el profeta extendió su mano y señaló a Acab. Sus palabras retumbaron como un trueno en el aire seco de Samaria. Así dice el Señor: voy a traer desastre sobre ti. Haré desaparecer tu descendencia y exterminaré a todos los varones de tu casa, sean esclavos o libres en Israel. El corazón de Acab latía con fuerza. El juicio de Dios estaba siendo declarado sobre él. Todo lo que había construido se desmoronaría. Pero la sentencia no terminaba allí. El juicio más terrible estaba reservado para Jezabel. Elías levantó la vista como si pudiera ver el futuro con claridad y pronunció las palabras que sellarían el destino de la reina. Los perros devorarán a Jezabel junto al muro de Jezreel. Elías había hablado en nombre de Dios, y cuando el Señor pronuncia juicio, su palabra nunca vuelve vacía. Acab quedó en silencio. Su orgullo se desmoronó. Sabía que no podía escapar del castigo de Dios. Entonces, en un acto inesperado, se rasgó las vestiduras, vistió ropas ásperas de luto y ayunó. Por primera vez en su vida mostró señales de arrepentimiento. Dios, que es justo pero también misericordioso, vio su humildad y decidió retrasar el castigo sobre su descendencia. Sin embargo, su destino final ya estaba sellado. Pero Jezabel, ella no mostró ni una pizca de arrepentimiento. No temía a Dios, no creía en sus juicios, y su corazón seguía lleno de orgullo y maldad. La sentencia estaba dictada, y aunque ella creía que era intocable, su fin estaba cada vez más cerca. La falsa redención de Acab y la persistencia de Jezabel. Las palabras de Elías resonaban en la mente de Acab como un eco inquebrantable. El juicio de Dios había sido declarado, su linaje sería destruido y su destino estaba marcado. Miedo se apoderó de su corazón. Por primera vez en su vida el rey se humilló. Rasgó sus vestiduras en señal de duelo, vistió ropa de cilicio y dejó de comer. Andaba cabizbajo, con el peso de su culpa sobre los hombros. Dios, que es justo pero también misericordioso, vio el corazón de Acab y habló nuevamente a Elías. ¿Has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado, no traeré el desastre en su tiempo, sino en los días de su hijo. El castigo no sería cancelado, pero sí postergado. Dios le dio una oportunidad a Acab, pero mientras el rey mostraba señales de arrepentimiento, Jezabel permanecía inquebrantable. Para ella, las palabras de Elías no tenían poder. No creía en el Dios de Israel, no tenía miedo de sus profetas, y mucho menos pensaba que su trono estuviera en peligro. En su mente, ella seguía siendo la reina invencible, la mujer que había llevado a Israel a los pies de Baal, que había manipulado a su esposo y eliminado a sus enemigos. Su corazón estaba endurecido. No cambiaría, no se doblegaría y no aceptaría la idea de que su poder algún día llegaría a su fin. Jezabel seguía gobernando desde las sombras, manipulando a Acab y sosteniendo con puño de hierro la idolatría en Israel. Y aunque el juicio de Dios ya estaba decretado, ella no tenía ni idea de que el día de su caída estaba cada vez más cerca. Su arrogancia la cegaba. Pero Dios no olvida. Y pronto, el destino que había sido anunciado por el profeta Elías comenzaría a cumplirse. Espera un momento.
Si esta historia te está impactando, haz una pausa y haz algo muy importante. Suscríbete al canal para que no te pierdas más historias como esta. Dale like al video para que esta poderosa enseñanza llegue a más personas. Tu apoyo ayuda a que más vidas sean alcanzadas con la verdad de la palabra de Dios. Sigamos con la historia. La caída de Acab en la batalla. El tiempo pasó, y aunque Acab había mostrado un aparente arrepentimiento, su corazón seguía dividido. A veces parecía reconocer la autoridad de Dios, pero otras veces seguía permitiendo la influencia de Jezabel y su idolatría. Finalmente llegó el día en que Dios ejecutaría su juicio sobre Acab. Un conflicto estalló entre Israel y Siria. Acab, confiado en su poder, decidió ir a la guerra para recuperar la ciudad de Ramot de Galaad. Pero él no estaba solo en esta misión. Se había aliado con Josafat, el rey de Judá. Antes de partir, Josafat, que aún temía al Señor, pidió consultar a un profeta de Dios para saber si la batalla sería favorable. Acab reunió a sus propios profetas, aquellos que solo decían lo que él quería escuchar, y todos profetizaron victoria. Ve a la guerra, oh rey, porque el Señor te entregará la victoria. Pero Josafat, desconfiado, preguntó: ¿No hay aquí algún profeta verdadero del Señor a quien podamos consultar? Acab suspiró con fastidio y respondió: Sí, hay uno, Micaías, hijo de Imlá, pero lo odio, porque nunca me profetiza cosas buenas, sino solo desastres. Josafat insistió en escucharlo, y Micaías fue llamado. Cuando llegó, habló con franqueza: Si vas a esta guerra, no regresarás con vida. Acab se enfureció y ordenó que Micaías fuera encarcelado hasta su regreso. Pero el profeta sin temor le dijo: Si realmente regresas en paz, entonces el Señor no ha hablado por mí. A pesar de la advertencia, Acab decidió ir a la batalla. Sin embargo, sabiendo que los sirios lo buscarían para matarlo, ideó un plan. Josafat, tú vístete con tus vestiduras reales, pero yo me disfrazaré. Josafat, sin darse cuenta de la trampa, accedió. Mientras él vestía como un rey, Acab se disfrazó para intentar pasar desapercibido. Cuando la batalla comenzó, los soldados sirios vieron a Josafat con su atuendo real y pensaron que era Acab. Lo rodearon y estuvieron a punto de matarlo. Pero en el último momento, Josafat clamó al Señor y Dios lo libró. Mientras tanto, Acab pensaba que su plan había funcionado, pero lo que ocurrió después fue la prueba de que nadie puede escapar del juicio de Dios. Un arquero sirio, sin saber a quién apuntaba, disparó una flecha al azar. La flecha voló por los cielos y, contra toda probabilidad, penetró por una pequeña abertura en la armadura de Acab. El rey sintió el impacto y supo que su destino estaba sellado. Herido de muerte, ordenó que lo sacaran del campo de batalla y lo llevaran de vuelta. Pero su vida se apagaba rápidamente. La sangre brotaba de su herida y manchaba el interior de su carro. Cuando el sol comenzó a ponerse, Acab exhaló su último aliento. Más tarde, cuando lavaron su carro en Samaria, los perros lamieron su sangre exactamente como lo había profetizado Elías. El juicio de Dios se había cumplido, pero la historia aún no terminaba, porque Jezabel, la verdadera fuente de maldad en Israel, aún estaba viva, pero su caída ya estaba escrita y pronto su hora llegaría. Jezabel y su influencia sobre su hijo Joram. La muerte de Acab marcó el inicio del fin de su dinastía, pero su legado de maldad no terminó con él. Jezabel aún vivía y su dominio sobre Israel no había terminado. A pesar de la derrota de su esposo, la reina no mostró ni una pizca de arrepentimiento. No lloró, no se lamentó y mucho menos cambió su actitud. Para ella, la guerra seguía. El poder seguía en sus manos. Acab había muerto,
Pero su hijo Joram subió al trono para gobernar Israel, y como no podía ser de otra manera, Jezabel se aseguró de seguir controlando el reino a través de él. Joram no fue diferente de su padre, aunque eliminó algunas imágenes de Baal, siguió los mismos caminos perversos de su familia. Su reinado estuvo marcado por la idolatría, la injusticia y la corrupción. Jezabel, desde su posición, continuaba moviendo los hilos del poder, manipulando a su hijo, tomando decisiones y asegurándose de que su influencia maligna no se desvaneciera. Bajo su liderazgo, el pueblo de Israel siguió alejado del Dios verdadero, atrapado en la adoración a dioses falsos y sometido a la decadencia espiritual. Pero aunque Jezabel creía que aún tenía control absoluto, Dios ya había preparado el instrumento de su juicio. Un nuevo líder estaba por surgir en el horizonte, un hombre que no temía ni a reyes ni a reinas, un hombre que ejecutaría la justicia divina con mano firme. Su nombre era Jehú, y cuando él llegara, el reinado de Jezabel llegaría a su fin de una forma que nadie jamás olvidaría. El ascenso de Jehú, el ejecutor del juicio de Dios. La sombra de Jezabel todavía cubría a Israel. Aunque Acab había muerto y su hijo Joram reinaba, el espíritu de idolatría, corrupción y maldad continuaba en el trono. Pero Dios no había olvidado la sangre inocente que había sido derramada. El juicio que había sido pronunciado por Elías aún estaba pendiente y el tiempo de su cumplimiento había llegado. En medio del caos y la decadencia de Israel, Dios levantó a un hombre para ejecutar su justicia. Jehú, un comandante militar audaz, fuerte y sin temor. Jehú no era un profeta, no era un sacerdote y no venía de una familia real. Era un soldado, un hombre de guerra, un líder endurecido en batalla. Pero Dios lo había elegido para una misión específica: acabar con la casa de Acab y destruir a Jezabel, el llamado de Dios a Jehú. Un día, mientras Jehú estaba con sus compañeros militares en Ramot de Galaad, un joven profeta, enviado por Eliseo, llegó apresurado y le pidió que lo acompañara en privado. Cuando estuvieron a solas, el profeta derramó aceite sobre la cabeza de Jehú y le declaró la palabra de Dios. Así dice el Señor, Dios de Israel: te he ungido como rey sobre mi pueblo. Tienes la misión de destruir la casa de Acab y ejecutar mi juicio sobre Jezabel, porque ella ha derramado la sangre de mis siervos, los profetas, y ha corrompido a Israel. En ese momento, la vida de Jehú cambió para siempre. Ya no era solo un comandante del ejército, era el instrumento del juicio de Dios. El profeta salió rápidamente, y cuando Jehú regresó con sus soldados, ellos le preguntaron: ¿qué te dijo ese hombre? Jehú al principio intentó restarle importancia. Ustedes saben cómo son estos profetas. Pero sus hombres insistieron, querían saber la verdad. Entonces Jehú les reveló la profecía: el Señor me ha ungido como rey de Israel y me ha dado una misión: destruir la casa de Acab y ejecutar la justicia de Dios sobre Jezabel. En ese instante, los soldados reconocieron la mano de Dios sobre él. Quitaron sus capas y las extendieron sobre los escalones, declarando en voz alta: Jehú es el rey, Jehú es el rey, Jehú se levanta para ejecutar el juicio de Dios. Sin perder tiempo, Jehú montó su carro de guerra y marchó con furia hacia Jezreel, donde Joram, hijo de Acab, se encontraba recuperándose de una batalla. La noticia de su llegada se extendió rápidamente. Los centinelas vieron desde la torre de la ciudad un carro acercándose con velocidad inusual. «¡Viene alguien a toda prisa!», gritó uno de ellos. Joram, desconfiado, envió a un mensajero para preguntar: «¿Vienes en paz, Jehú?».
Pero Jehú, sin frenar su avance, gritó: ¿qué paz puede haber mientras la idolatría y la maldad de Jezabel siguen contaminando Israel? El mensajero no regresó. Otro fue enviado, y ocurrió lo mismo. Joram ya sospechaba lo peor. Entonces montó en su carro junto con Ocosías, rey de Judá, y salió a enfrentar a Jehú. Cuando estuvieron frente a frente, Joram preguntó una vez más: ¿vienes en paz, Jehú? Jehú, con el rostro endurecido, declaró el juicio de Dios: no hay paz mientras las maldades de tu madre Jezabel continúan sobre la nación. Al oír estas palabras, Joram comprendió su destino. Tiró de las riendas y gritó: ¡traición, Ocosías! Pero antes de que pudiera escapar, Jehú tensó su arco y disparó una flecha precisa. La flecha atravesó el corazón de Joram y el rey cayó muerto en su carro. El primer juicio de Dios se había cumplido. Pero Jehú no había terminado. Había una persona más que debía enfrentar, la verdadera fuente de corrupción y maldad en Israel. Jezabel estaba a punto de encontrarse con su destino. El hombre enviado por Dios estaba en camino y no se detendría hasta que la profecía de Elías se cumpliera por completo. Jezabel y su última estrategia para seducir a Jehú. La noticia del avance de Jehú llegó rápidamente al palacio en Jezreel. Los mensajeros traían informes aterradores. Joram, el hijo de Acab, había sido asesinado y Jehú avanzaba con furia imparable. Todos en el palacio temblaban de miedo. Los sirvientes corrían de un lado a otro, recogiendo sus pertenencias, tratando de huir antes de que fuera demasiado tarde. Pero en medio del caos, había una persona que no mostraba ni una pizca de temor. Jezabel, la reina que por años había manipulado reyes y profetas, que había gobernado Israel con puño de hierro, no tenía intención de esconderse ni de huir. En lugar de eso, decidió enfrentar a Jehú a su manera. Con una calma perturbadora, Jezabel se dirigió a sus aposentos y comenzó a prepararse como si nada estuviera ocurriendo. Se sentó frente a su espejo de bronce y pintó sus ojos con col negro, delineándolos con precisión para hacer su mirada más intensa. Luego, se arregló el cabello con esmero y se puso sus mejores vestiduras reales. Ella no era una mujer cualquiera. Era Jezabel, la reina que había gobernado sin miedo, la que había doblegado a Acab y dominado un reino entero. Mientras Jehú se acercaba con su ejército, ella subió al balcón del palacio desde donde podía ver la entrada de la ciudad, y allí, en lo alto, con su mirada afilada y su porte regio, esperó la llegada de su enemigo. El encuentro final. Los cascos de los caballos resonaron en las calles de Jezreel. El polvo se levantó mientras Jehú y sus hombres se acercaban al palacio. El pueblo miraba con miedo y expectación. Cuando Jehú llegó a la puerta, alzó la vista y vio a Jezabel en el balcón. Ella, en lugar de mostrar miedo, sonrió con arrogancia y con un tono burlón gritó: ¿acaso vino Jehú en paz como Zimri, el que mató a su señor? Sus palabras eran una provocación. Zimri había sido un rey que siglos antes traicionó a su señor, pero gobernó solo 7 días antes de ser asesinado. Con esta burla, Jezabel intentaba desmoralizar a Jehú, comparándolo con un traidor condenado al fracaso. Pero Jehú no se dejó intimidar. Sin responder a sus burlas, levantó la cabeza y miró a los eunucos que estaban con Jezabel en el balcón. Y entonces, con una voz poderosa, dio la orden que cambiaría la historia. ¿Quién está conmigo? ¡Tírenla abajo! El silencio se apoderó del palacio. Jezabel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Ella siempre había controlado a quienes la rodeaban, pero esta vez algo era diferente. Los eunucos, aquellos que siempre habían servido a la reina, se miraron entre sí. Por años habían obedecido sus órdenes sin cuestionarlas,
Pero ahora veían que su reinado llegaba a su fin, y sin pensarlo dos veces se acercaron a ella y la empujaron. El descenso de la reina. Jezabel cayó desde lo alto del palacio. El tiempo pareció detenerse mientras su cuerpo se precipitaba al vacío. Su vestimenta real ondeó en el aire por un instante, pero en un segundo su cuerpo impactó contra el suelo. El sonido fue brutal. Su sangre salpicó los muros del palacio y los cascos de los caballos. Jehú no mostró ninguna emoción. Simplemente ordenó a su ejército avanzar sobre su cuerpo. Los caballos la pisotearon sin piedad, reduciéndola a una sombra de lo que alguna vez fue. La mujer que había gobernado con arrogancia, que había perseguido a los profetas de Dios, que había asesinado a los justos y llevado a Israel a la idolatría, había caído de la manera más humillante. Pero el juicio de Dios aún no había terminado, porque lo que ocurrió después fue aún más impactante. La profecía de Elías estaba por cumplirse al pie de la letra. Espera un momento. Si esta historia te está impactando, haz algo muy importante ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like al video para que más personas sean alcanzadas por esta poderosa enseñanza. Tu apoyo es clave para compartir la verdad de la palabra de Dios. Sigamos con la historia. La trágica muerte de Jezabel. El cuerpo de Jezabel yacía en el suelo sin vida. Su sangre empapaba las piedras del palacio, formando un charco oscuro que se filtraba entre las grietas. El polvo de las calles se mezclaba con su realeza caída. Los soldados de Jehú no mostraron compasión. Sus caballos pisotearon su cuerpo sin piedad, como si quisieran borrar cualquier rastro de la mujer que había gobernado con crueldad. El silencio cayó sobre la ciudad. La reina que había desafiado a Dios, que había manipulado reyes y ordenado la muerte de los profetas, ahora era solo un cuerpo destrozado en las calles de Jezreel. Pero Jehú no se detuvo a observar su caída. Para él, Jezabel no era más que una pieza en el cumplimiento del juicio de Dios. Sin siquiera mirar atrás, entró al palacio, se sentó y pidió comida. «Coman y beban», dijo, «porque esta es la justicia del Señor». Pero después de un rato, cuando su estómago estuvo lleno, recordó algo. «Vayan a sepultarla, pues es hija de un rey». Cuando fueron a buscar el cuerpo, los sirvientes salieron con cautela. Esperaban encontrar el cadáver de Jezabel, aunque destrozado, para darle una sepultura digna. Pero cuando llegaron al lugar donde la habían dejado, se encontraron con una escena aterradora. Su cuerpo había desaparecido. Lo único que quedaba de ella eran su cráneo, sus pies y las palmas de sus manos. El resto había sido devorado por los perros. El cumplimiento exacto de la profecía. Cuando los sirvientes regresaron y contaron lo sucedido a Jehú, él recordó las palabras de Elías. En la parcela de Jezreel, los perros devorarán la carne de Jezabel. La profecía se había cumplido al pie de la letra. Jezabel, la mujer que había gobernado con orgullo y arrogancia, no tuvo tumba. Su cuerpo no recibió los honores de una reina. No quedó rastro de su grandeza ni de su poder. Solo su cráneo, sus manos y sus pies, restos sin identidad, dispersos en el suelo, como un recordatorio de que nadie puede desafiar a Dios y salir impune. La caída de una reina, la victoria de Dios. Así terminó la historia de Jezabel, la mujer que creyó que podía reinar sin consecuencias, que desafió a Dios con su idolatría, que manipuló a un rey y corrompió a toda una nación. Su legado fue borrado. Nadie lloró su muerte. Israel se libró de su dominio y el juicio de Dios se cumplió completamente. Porque aunque la maldad parezca triunfar por un tiempo, al final, la justicia de Dios siempre prevalece. El cumplimiento de la profecía, los perros devoran a Jezabel. El juicio de Dios había sido ejecutado. Jehú había tomado el trono. La casa de Acab había sido destruida
y Jezabel, la reina que desafió al Altísimo, había caído de la forma más humillante. Pero la historia no terminó con su caída desde la ventana. Dios había hablado a través del profeta Elías muchos años antes, declarando que Jezabel no tendría un sepulcro digno y que su cuerpo sería devorado por los perros. Ahora, esas palabras se cumplían con una precisión aterradora. Cuando los sirvientes de Jehú salieron a recoger su cadáver para darle sepultura, se encontraron con una escena que jamás olvidarían. El cuerpo de Jezabel había sido devorado, casi por completo. Lo único que quedaba en el suelo eran su cráneo, sus pies y las palmas de sus manos. Los hombres observaron en silencio, con horror y asombro. Los perros de la ciudad habían hecho exactamente lo que Elías había profetizado años atrás. La profecía de Dios se cumplió al pie de la letra. Cuando llevaron la noticia a Jehú, él no se sorprendió. Sabía que esto debía pasar. Con voz firme, recordó las palabras de Elías. Esta es la palabra del Señor, que habló por medio de su siervo Elías. En la parcela de Jezreel, los perros devorarán la carne de Jezabel. Todo había sucedido tal como Dios lo había decretado. Jezabel, la mujer que un día se sentó en el trono con orgullo, que ordenó la muerte de profetas y que llevó a Israel a la idolatría, había encontrado un final que reflejaba su vida, violento, trágico y sin honor. No hubo luto por ella, no hubo un funeral real, nadie reclamó su cuerpo, su nombre no fue honrado, su memoria quedó como un símbolo de vergüenza y maldición. Así, la reina que creía ser invencible fue borrada de la historia de Israel. Lecciones de la caída de Jezabel. La historia de Jezabel no es solo una historia de juicio, sino un recordatorio poderoso de que Dios no ignora la maldad. Aunque por años pareció que Jezabel gobernaba sin consecuencias, al final, el 100% juicio de Dios la alcanzó. Porque aunque los impíos prosperen por un tiempo, su destino ya está escrito. Dios es justo, Dios es fiel, y su palabra siempre se cumple. La caída de la casa de Acab y el fin de la idolatría. El juicio sobre Jezabel no fue el único castigo que cayó sobre Israel. Dios había declarado que la casa de Acab sería completamente destruida, y Jehú, el ejecutor de su justicia, no descansaría hasta que la profecía se cumpliera en su totalidad. Aún quedaban descendientes de Acab en el reino. Sus hijos, príncipes y seguidores seguían ocupando posiciones de poder, aferrándose a un reinado que estaba destinado a la ruina. Pero la sentencia divina era clara, ninguno de ellos sobreviviría. La masacre en Samaria, la limpieza del reino. Jehú no solo había acabado con Joram y Jezabel, sino que ahora dirigió su furia hacia los 70 hijos de Acab que vivían en Samaria. Envió cartas a los líderes de la ciudad diciendo: si ustedes son leales a la casa de Acab, elijan entre sus hijos al que consideren más fuerte y pónganlo en el trono para que luche por su casa. Los líderes de Samaria, aterrados por lo que había sucedido con Joram y Jezabel, sabían que no podían enfrentarse a Jehú. Entonces respondieron con temor: no pelearemos contra ti, Jehú. Haremos lo que nos ordenes. Jehú les dio una orden terrible: si realmente son leales a mí, tráiganme las cabezas de los 70 hijos de Acab. Y así lo hicieron. En una sola noche, los descendientes de Acab fueron decapitados. Al día siguiente, Jehú ordenó que sus cabezas fueran colocadas en montones en la entrada de la ciudad. Cuando el pueblo vio la escena, el miedo se apoderó de ellos. Pero Jehú no dejó que el silencio se prolongara. Se presentó ante la multitud y declaró: ustedes ven lo que ha sucedido. No soy yo quien ha traído esta destrucción, sino el Señor, que ha cumplido su palabra contra la casa de Acab. Con esto, Jehú dejó claro que no actuaba por venganza personal, sino como instrumento del juicio divino.
eliminando el culto a Baal. Pero aún quedaba un asunto pendiente. El culto a Baal debía ser erradicado de Israel. Bajo el dominio de Jezabel, el pueblo había caído en una idolatría profunda. Los sacerdotes de Baal dominaban la nación, y su influencia debía ser destruida completamente. Entonces, Jehú ideó un plan astuto. Convocó a todos los seguidores de Baal y anunció: Acab sirvió a Baal en parte, pero Jehú lo servirá aún más. Esto llamó la atención de los adoradores de Baal, quienes pensaron que Jehú estaba a punto de instaurar un culto aún mayor al falso dios. Así que acudieron en masa al templo de Baal. Una gran multitud llenó el templo, trayendo ofrendas y sacrificios. Todos los sacerdotes y seguidores de Baal estaban allí sin sospechar lo que estaba por suceder. Cuando el templo estuvo completamente lleno, Jehú dio la señal a sus soldados. Las puertas se cerraron, nadie escaparía. Jehú ordenó que todos los sacerdotes y seguidores de Baal fueran ejecutados en el acto. Ninguno quedó con vida. Luego, destruyó por completo el templo, derribó sus altares y lo convirtió en un lugar de ruinas. Ese día, el culto a Baal fue erradicado de Israel. El cumplimiento del juicio de Dios. Con la muerte de Jezabel, la caída de la casa de Acab y la destrucción del culto a Baal, Jehú cumplió con la misión que Dios le había dado. Israel, después de años de oscuridad y corrupción, finalmente vio la justicia del Señor manifestarse. La profecía de Elías se había cumplido hasta la última palabra. Pero la historia aún no había terminado, porque aunque el culto a Baal había sido eliminado, el corazón del pueblo aún debía regresar completamente a Dios. El legado de Jezabel, una advertencia para la historia. La historia de Jezabel no solo quedó registrada como una de las más impactantes en las Escrituras, sino que su nombre se convirtió en sinónimo de maldad, idolatría y manipulación. Su caída marcó el fin de una era oscura en Israel, pero su legado no desapareció por completo. El espíritu de corrupción que ella sembró aún dejaría cicatrices profundas en la nación. A pesar de que Jehú erradicó la adoración a Baal y destruyó a la descendencia de Acab, el corazón de Israel aún no estaba completamente restaurado ante Dios. La idolatría había envenenado al pueblo por demasiado tiempo. Las semillas de rebelión y corrupción siguen germinando cuando los corazones se alejan del Señor. Por esta razón, Jezabel no es solo una figura del pasado. Incluso en el Nuevo Testamento, su nombre aparece de nuevo cuando Jesús, en su mensaje a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis, advierte sobre una mujer que imita su maldad, corrompiendo a los siervos de Dios con idolatría e inmoralidad. Tienes a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos para cometer inmoralidad y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2:20. Una lección para todas las generaciones. La historia de Jezabel es un recordatorio eterno de lo que ocurre cuando un pueblo se aparta de Dios y sigue caminos de corrupción. Nadie escapa del juicio del Señor. La justicia de Dios puede tardar a los ojos humanos, pero siempre llega. Jezabel creyó que su poder la hacía invencible. Pensó que podía desafiar a Dios sin consecuencias, pero al final su arrogancia fue su ruina. Su trono fue derribado. Su cuerpo fue devorado por los perros. Su nombre quedó marcado como un ejemplo de lo que sucede cuando la maldad se enfrenta a la santidad de Dios. Por eso, la historia de Jezabel no es solo un relato del pasado, sino una advertencia para todas las generaciones. No hay reino, poder, ni influencia que pueda resistir el juicio de Dios. Pero aquellos que permanecen fieles al Señor verán su justicia prevalecer sobre toda maldad. Porque Dios
siempre tiene la última palabra. El impactante final de Jezabel, una lección que no podemos ignorar. Jezabel creyó que su poder era inquebrantable, que podía desafiar a Dios y salir impune. Pero su historia nos recuerda una verdad innegable. La maldad puede reinar por un tiempo, pero el juicio de Dios siempre llega. ¿Cuántas veces en la vida vemos la injusticia ganar terreno? ¿Cuántas veces sentimos que el mal prospera mientras los justos sufren? Pero la historia de Jezabel nos enseña que nadie, por más poderoso que parezca, puede escapar de la justicia divina. La solución no está en temer al mal, sino en confiar en Dios. Él sigue siendo el juez supremo, el que hace justicia en su tiempo perfecto. Que esta historia nos sirva de advertencia, pero también de esperanza. Dios no olvida, no es indiferente y su victoria es segura. Antes de que te vayas, verifica si ya estás suscrito al canal y si aún no lo has hecho, hazlo ahora mismo para seguir recibiendo estas poderosas historias que edifican y transforman vidas. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esta palabra. Juntos podemos llevar el mensaje de Dios a más personas. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.